Existen ciertas reglas implícitas cuando se trata de juegos relacionados con lo paranormal. En general, se dice que sirven como advertencia para todos aquellos que se atreven a jugarlos. ¿Qué hay detrás de ellos? Al profundizar en cada uno, descubriremos que muchos tienen raíces ancestrales, basadas en rituales espirituales y prácticas que intentan establecer una conexión con el más allá. La Ouija, por ejemplo, se remonta a siglos de práctica en la comunicación con espíritus y se ha usado tanto en contextos serios como lúdicos, pero siempre bajo advertencias severas de que algo tan sencillo como una tabla con letras y un puntero triangular puede abrir portales. Asimismo, hay otros juegos menos conocidos pero igual de escalofriantes. Algunos consisten en rituales que solo se deben hacer a medianoche o requieren un nivel de compromiso y valentía que pocos están dispuestos a asumir. Porque, como escucharemos a continuación, muchos de estos juegos no se limitan a un momento de tensión o un par de preguntas. A veces, se convierten en compromisos de por vida, donde quien se atreve a jugar debe lidiar con la realidad de que, una vez que se contacta a lo desconocido, despedirse no siempre es una opción. Bienvenido a Bitácora Paranormal. Bienvenidos una vez más a su canal Bitácora Paranormal. Hola comunidad. Es como siempre un gusto que vuelvan a este que es su hogar de lo desconocido, lo misterioso, donde cada relato nos hace pensar en la pregunta de oro. ¿Ellos en verdad existen? Atención, las siguientes historias tal vez sean un poco fuertes para algunas personas, por lo que se pide discreción por parte de los oyentes. Historia 1. Charlie. Buenas noches, comunidad. La historia que les envío sucedió poco antes de que mi papá falleciera hace ya 10 años. Recuerdo que nos tomó a todos por sorpresa, especialmente a mí. Él no estaba enfermo, ni tenía algún vicio como el alcohol o el tabaco, por lo que nadie se explicó cómo había podido suceder algo así. Tenía 15 años, cuando sientes que sabes todo y que nada puede hacerte daño. Recuerdo que estábamos en la casa de mi amigo Ricardo. Éramos 4, él, su prima Sofía, un amigo de ella y yo. Estábamos aburridos, buscando algo que hacer. En esos tiempos, se había vuelto popular un juego llamado Charlie. Ese que se juega con 2 lápices y una hoja de papel. La idea era invocar a un espíritu, o al menos eso decían. En realidad, lo hacíamos para distraernos un rato y también por curiosos, por ver si algo se movía y asustarnos un poco. Ricardo fue quien nos preguntó si queríamos jugar. Yo, la verdad, no estaba muy convencido. No es que creyera en esas cosas, pero desde chico siempre prefería alejarme. Aunque esa ocasión no dije nada. Sofía dibujó entonces la cruz en una hoja de papel y puso sí y no en los espacios correspondientes. Colocamos los lápices en equilibrio, uno sobre el otro, y nos miramos emocionados. Era tonto, pero estábamos chamacos y queríamos apantallar. Empezamos con las preguntas de inicio. Charlie, ¿estás aquí? El lápiz se movió lentamente hacia el sí. Al principio pensé que alguno de ellos lo había empujado y no hice caso. Luego, Sofía preguntó algo más tonto. ¿Charlie? ¿Me gusta alguien en este cuarto? El lápiz se movió hacia el no. Nos reímos y seguimos con las preguntas. Las preguntas estaban volviendo algo aburridas y nos quedamos sin ideas. Fue entonces cuando cometí el error porque querría hacerme el muy con Sofía y los demás. Sin pensarlo mucho, dije en voz alta, Charlie, ¿alguien de mi familia va a morir? El ambiente cambió de inmediato. El cuarto se volvió silencioso, como si todo el aire hubiera sido succionado de repente. Nadie se rió esta vez.
El lápiz, que había estado inmóvil, empezó a girar lentamente y se detuvo en el sí. Hubo un momento de tensión, una fracción de segundos en la que todos nos miramos, como esperando que alguien dijera algo. Pero nada. Nos quedamos callados, observando el lápiz como si fuera a hacer algo más. Ricardo se rió nerviosamente y rompió el silencio. Ya, hay que dejar eso. Mejor vamos a ver una película. Y así lo hicimos. Guardamos el papel y los lápices y seguimos con nuestra tarde, muy como si nada hubiera pasado. Esa noche llegué a casa y todo estaba normal. Mis papás estaban viendo la tele, mi hermana menor jugando en la sala. Mi papá me saludó y me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien y subí a mi cuarto. Traté de olvidarlo, de convencerme de que Ricardo o alguien más había movido el lápiz. Pasaron varias semanas. Era un martes. Estaba en la escuela cuando recibí una llamada de mi mamá. Estaba llorando. Apenas podía hablar. Me dijo que mi papá había tenido un accidente, que estaba en el hospital. Sentí que me mareaba. En ese momento no pensé en el juego ni nada. Solo recuerdo correr hacia la salida, tomar un taxi con mi abuelita y llegar al hospital lo más rápido que pude. Cuando llegué, mi mamá estaba en la sala de espera, con los ojos hinchados y la cara descompuesta. Me acerqué y antes de que pudiera decirme algo, lo supe por la expresión en su rostro y cómo me miraba. Mi papá había muerto. Un infarto fulminante, dijeron los doctores, sin aviso o sin razón aparente. Había salido a trabajar como cualquier otro día y simplemente colapsó en la oficina. En el funeral, apenas podía escuchar lo que la gente decía. Los familiares y amigos querían consolarme, pero sus palabras eran solo ruido de fondo. Yo pensaba en el juego y en la respuesta que el lápiz había dado. ¿Habría sido mi culpa? ¿Había sido solo una coincidencia? No se lo conté a nadie, ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mis amigos. ¿Qué les iba a decir? ¿Que tal vez yo había causado la muerte de mi papá al hacerme listo con algo que no conocía y que a lo mejor ni siquiera era un juego? Me iban a decir que estaba loco, o peor aún, que había sido una especie de broma de mal gusto. Pero no era así, y yo sentía toda esa culpa encima y un dolor muy grande, porque ya nunca iba a ver a mi papá de nuevo. Con el tiempo, intenté convencerme de que fue una coincidencia, de que fue el estrés, la falta de sueño o cualquier otra cosa que explicara lo que pasó. A partir de ahí, me dediqué a estudiar y a entrar a la universidad, pero me seguía sintiendo muy culpable. Hoy, años después, aún sueño con mi papá y trato de pedirle disculpas porque siento que arriesgué su vida por mi estupidez. Nunca volví a jugar Charlie Charlie ni nada parecido desde entonces. No sé si lo que pasó fue mi culpa o fue una coincidencia, pero se los comparto para que no les vaya a pasar a ustedes. Historia 2. Los duendes. Si algo he aprendido es que nunca se debe subestimar el poder de la curiosidad, especialmente cuando se trata de cosas que no entiendes del todo. Esto que voy a contarles pasó hace unos años, cuando tenía 16, y la verdad todavía me atormenta. Nunca lo he compartido con nadie, ni siquiera con mis amigos que estuvieron conmigo esa noche. Tal vez porque parte de mí todavía no sabe si fue real o si fue una alucinación colectiva. Vivía con mi abuelo, un viejito bien raro que siempre creyó y coleccionó cosas extrañas. Era un apasionado de los libros, pero no de cualquier tipo. Le encantaban los textos sobre temas oscuros y cosas que la mayoría de la gente ni siquiera querría tener en su casa. Él decía que con eso aprendió a protegerse toda su vida, porque para colmo pensaba que todo el tiempo, todo el mundo le quería hacer brujería y perjudicarlo con trabajos oscuros. Por eso, muchos de sus libros hablaban sobre esoterismo, brujería, criaturas míticas y cosas por el estilo. Su obsesión eran los duendes.
Decía que eran guardianes de la tierra, seres antiguos con poderes que los humanos no entendemos. También me contaba que él los había visto y que siempre habían tenido contacto con la familia de parte de su mamá. Podía describirlos. Luego me contaba detalles muy precisos, como que medían 70 centímetros, que vestían, cómo jugaban con el dinero y cosas así. Yo siempre pensé que eran solo historias para niños y nunca le presté mucha atención. Una tarde, invité a 2 de mis amigos a la casa, Marcos y David. Estábamos aburridos sin mucho que hacer y mi abuelo no estaba en casa. Decidimos curiosear entre sus libros. Abrimos la puerta del estudio, donde mi abuelo guardaba sus cosas más viejas y extrañas. Era más como una bodega en realidad. El lugar olía a humedad y polvo. Los estantes estaban llenos de libros viejos, con tapas de cuero y títulos en idiomas que no conocíamos. «Checa esto», dijo Marcos, sacando un libro de una de las estanterías. Era muy pesado y olía horrible, como a humedad con hongos. Tenía una portada de cuero oscura y el título grabado con letras doradas que se veían desgastadas con el tiempo. «Tratado de duendes y otras criaturas de la tierra», leí en voz alta. Nos reímos porque pensábamos que los duendes eran casi como los bufones de las caricaturas de fantasía. ¿Qué podría ser esto? ¿Un manual para traer la buena suerte? Bromeábamos con que estaba hecho con hojas de tréboles y cosas por el estilo. David lo abrió y empezó a pasar las páginas. Había ilustraciones de duendes, gnomos, criaturas que parecían sacadas de cuentos infantiles, pero había algo raro en sus caras. No eran las típicas imágenes adorables. Estos tenían sonrisas torcidas y ojos saltones. Encontramos una sección con juegos e instrucciones para supuestamente atraer buena suerte o pedir favores a los duendes. Eran cosas simples como dejar monedas o pequeños regalos en rincones oscuros de la casa o decir palabras en un idioma extraño que, aunque venía ahí escrito, no sabíamos cómo pronunciarlo. Nos pareció divertido, así que decidimos probarlo. Elegimos uno al azar. Teníamos que juntar algunas monedas, encender una vela verde y dejar una ofrenda de pan dulce en el jardín, justo antes del anochecer. Seguimos las instrucciones al pie de la letra, riéndonos y haciendo comentarios sarcásticos mientras lo hacíamos. En pocas palabras, nos la pasamos burlándonos de los duendes, pero como no teníamos otra cosa que hacer, seguimos las instrucciones del libro más por juego y por ver qué pasaba que por querer obtener un favor o hacer algún contacto. Ni siquiera creíamos en eso. Cuando terminamos, el sol ya se estaba poniendo. Nos aburrimos rápido, así que cerramos el libro y decidimos entrar a jugar videojuegos un rato. Esa noche, Marcos se fue temprano a su casa porque tenía que ayudar a su mamá, y David se quedó un rato más antes de irse. No hablamos más del libro, ni siquiera pensé en lo que habíamos hecho hasta que, al día siguiente, empezaron a suceder cosas extrañas. Primero fue Marcos. Me llamó temprano diciendo que algo raro había pasado en su casa. Durante la noche, escuchó golpes en las paredes de su cuarto. Pensó que eran sus hermanos, pero cuando salió a revisar, todos estaban dormidos. Luego, encontró unas monedas regadas por el piso de su habitación, las mismas que habíamos usado para el juego. Estaban tibias al tacto, como si alguien las hubiera tenido en la mano por mucho tiempo. Al principio me reí diciéndole que seguro se lo estaba imaginando, pero después de colgar, noté que en mi casa también había algo extraño. Mi perro, Rocky, no paraba de ladrar en su rincón oscuro de la sala. Parecía alterado, como si viera algo que yo no veía. Intenté calmarlo, pero seguía con la mirada fija en ese rincón, gruñendo. Esa misma tarde, David me envió un mensaje. Me contó que había encontrado una pequeña figura de barro, como un muñeco deforme, en la entrada de su casa. No sabía de dónde había salido. Al tocarlo, dijo que había irritado la palma de la mano y lo tuvo que levantar con un papel para tirarlo a la basura de inmediato. Fue entonces cuando recordé el libro y convencí a Marcos y David para que vinieran a la casa de mi abuelo otra vez
porque no quería verlo yo solo. Al día siguiente, entramos de nuevo al estudio, y ahí estaba el libro, en el mismo lugar donde lo habíamos dejado. Lo abrí con prisa y busqué la sección de juegos. Al pasar las páginas, me di cuenta de que había algo que habíamos ignorado. Las últimas instrucciones, escritas con una letra más pequeña, como si fuera una advertencia que no debía tomarse a la ligera. Decía algo así como: quien inicie el juego se compromete a hacer una ofrenda a los duendes que ha molestado con la petición de su presencia. Si la deuda no se paga, reclamarán algo a cambio y no conforman con nimiedades. Un duende furioso puede cobrarse a su antojo y elige posesiones valiosas, inanimadas o con alma. Sentí un nudo en la garganta al leer eso. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. ¿Todo esto estaba pasando por haber seguido un juego estúpido de un libro viejo? David empezó a maldecir, diciendo que esto era una tontería, que cómo íbamos a creer en algo así, pero Marcos estaba pálido. Me miró con ojos llenos de miedo y susurró: ¿y si es cierto? ¿Qué hacemos? Esa noche, todavía se fue cada quien a su casa y yo me quedé ahí solo. Después de eso, siguieron pasando cosas raras y nos hacíamos compañía en mi casa por miedo y para pensar en soluciones. Lo que más nos espantaba era eso de que los duendes se podían cobrar por sí solos. Entonces, propuse algo desesperado. No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Bajamos al patio y ahí estaba Rocky, moviendo la cola. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que debía hacer. Temblando, acaricié a Rocky por última vez y sin decir una palabra, fui a buscar un cuchillo en la cocina. David me detuvo. ¿Estás loco? No puedes hacer esto, me gritó. Pero yo sabía que no había otra opción. Rocky era lo más valioso para mí. Mis amigos intentaron detenerme, pero yo estaba decidido. Lo hice. Sentí el cuchillo atravesar el cuerpo de mi perro, su último gemido resonando en mis oídos. Lloré mientras lo hacía, y mis amigos se quedaron en silencio, paralizados por el horror. No quiero contar más detalles, pero es algo de lo más horrible que he tenido que hacer en la vida, y fue desde entonces que sufro depresión. A partir de ese día, todo volvió a la normalidad. Los ruidos cesaron. Las figuras y las monedas nunca volvieron a aparecer. Marcos y David nunca me hablaron de nuevo. Me dejaron solo, como si mi acción hubiera roto algo más. Por eso nunca jueguen con libros raros. Esas cosas sí son ciertas. Historia 3. La escuela de mi hermano. Esta historia que les mando no es una leyenda urbana ni una de esas historias que se cuentan para asustar a los niños de primer año. Esto pasó de verdad, y aunque la gente prefiere olvidarlo, yo en verdad no puedo, porque mi hermano estuvo involucrado y desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Mi hermano Mauricio siempre fue uno de esos chicos que se meten en problemas. Tenía una curiosidad peligrosa en ocasiones, siempre buscando disqueaventuras en los lugares más extraños. Estudiaba en una preparatoria en la Ciudad de México, donde la mayoría de los edificios eran viejos. Los dueños siempre salían a decir que no había presupuesto, pero había un salón en particular que siempre estaba cerrado con llave. Se decía que ahí, hacía muchos años, un conserje había asesinado a un alumno. Nadie hablaba sobre eso en voz alta, pero era una historia conocida por los alumnos más grandes y los profesores. A mi hermano y a sus amigos les habían platicado la historia en una de sus clases del primer año. Según contaban, el conserje había sido un hombre solitario, de esos que parecen inofensivos hasta que te das cuenta de que siempre te están mirando. Un día, encontraron a un niño de secundaria, solo en uno de los salones. Cuentan que había sangre por todas partes y el cuerpo del chico estaba irreconocible. El conserje desapareció sin dejar rastro. La escuela cerró por un buen tiempo y se decidió no tocar el tema jamás. El día en que ocurrió esta historia, ya era tarde. Mi hermano y sus amigos Rodrigo y Fer se pusieron a hablar del conserje y la historia.
Estaban en el receso, sentados en el patio, cuando Rodrigo sugirió intentar entrar. Fer se rió, diciendo que ese salón llevaba años clausurado, pero Mauricio, mi hermano, no se echaba para atrás con ese tipo de retos. «Es solo una puerta», dijo. «No puede ser tan difícil». Planearon entrar después de clases, cuando el edificio estuviera más vacío. Esa misma tarde, esperaron a que todos se fueran, escondiéndose de los prefectos, y se dirigieron al pasillo donde estaba el salón. Al llegar, lo encontraron tal como se decía: una puerta vieja con capas de pintura mal puesta y un pasador de metal pegado por tantas capas de pintura que le habían puesto encima, con un candado muy oxidado y sucio. Fer tenía un par de llaves que había robado de su papá, que era cerrajero. Mi hermano no me contó muchos detalles de cómo lo hicieron, pero después de varios intentos, lograron abrir la puerta. El interior estaba cubierto de polvo. Nadie hubiera entrado en décadas. Las ventanas eran opacas y apenas dejaban pasar un poco de luz. Rodrigo sacó su celular y prendió la linterna. La luz apenas iluminaba, pero era suficiente para ver que el lugar estaba lleno de pupitres viejos y pizarras cubiertas de telarañas. «¿Y si jugamos algo aquí?», sugirió Fer, con una sonrisa nerviosa. Había traído su ouija, que cargaba casi todos los viernes. Mi hermano se rió. No le tenía miedo a nada, o al menos eso creía. Pusieron el tablero en el suelo, sentándose alrededor. Fer fue el primero en preguntar: «¿Hay alguien aquí?». El tablero no se movió. Se rieron, burlándose de la situación, diciendo que era una tontería. Luego fue el turno de Mauricio. Con una voz sarcástica preguntó: «¿Murió alguien en esta aula?». El tablero se movió lentamente hacia el sí. Se quedaron callados por un momento, sorprendidos, pero pensaron que alguno de ellos lo había empujado. Rodrigo se inclinó hacia adelante y preguntó en voz baja: «¿Quién murió aquí?». Fue entonces cuando lo escucharon. Primero un susurro, después el sonido de un joven llorando. Mi hermano pensó que era una broma, que alguien estaba ahí escondido y tratando de asustarlos, pero entonces escucharon otras cosas. Una risa profunda y grave. Eran carcajadas horribles que resonaban en las paredes vacías del salón, como si el eco viniera de todas partes. «Esto no es divertido, Fer», dijo mi hermano, mirando a sus amigos, pero los tres se veían igual de asustados. Rodrigo se levantó de golpe, diciendo que mejor se fueran, que esto ya no era un juego. Salieron corriendo, cerrando la puerta tras ellos, y prometieron no volver a hablar de lo que había pasado. 2 días después, Fer no llegó a la escuela. Al principio pensaron que se había enfermado, pero al día siguiente tampoco apareció. Mi hermano intentó llamarlo, pero no le contestaban. Finalmente, uno de los profesores les dio la noticia: Fer había fallecido. En la escuela nunca nos quisieron dar detalles, pero empezó a correr el rumor de que lo encontraron en el salón cerrado, el mismo en el que habían jugado la ouija. La puerta estaba abierta, nadie supo cómo, pero Fer había llegado ahí. Estaba tirado en el suelo, con los ojos abiertos mirando al techo. Mauricio nunca volvió a ser el mismo después de eso. Al principio intenté convencerlo de que todo había sido una coincidencia, que Fer simplemente había tenido un accidente, pero conocía a mi hermano mejor que nadie. Me daba cuenta por la forma en que evitaba mirar hacia el pasillo donde estaba ese salón. Había algo que no me había dicho. Una noche, meses después de lo que sucedió, Mauricio me lo confesó todo. Me dijo que desde esa tarde sintió que alguien lo seguía. No importaba si estaba en la escuela o en la casa, siempre sentía una presencia detrás de él, como si alguien le respirara en el cuello. Incluso comenzó a escuchar risas, la misma que había escuchado en el aula. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero después de la muerte de Fer, no pudo evitar sentir miedo. «Fue mi culpa», me dijo. «No debimos jugar a eso ni abrir esa puerta».
Intenté convencerlo de que no era así, pero en el fondo, yo también sentí que algo estaba mal. La escuela terminó cerrando definitivamente. Se manejó como un incidente aislado, un accidente trágico. Y aunque muchos opinamos hasta la fecha que no es así, con el paso del tiempo, todo se olvidó, como si nunca hubiera pasado. ¿Qué nos impulsa a querer hablar con espíritus, a invocar entidades o a desafiar las reglas naturales del mundo? Es muy probable que la eterna fascinación del ser humano con lo desconocido nos lleve a interesarnos en este tipo de juegos. Puede que sea simple aburrimiento o la necesidad de probar frente a los demás que no tenemos miedo. Quizás la verdadera pregunta no sea si estos juegos son reales o no, sino que estamos buscando realmente al jugarlos. Porque, como lo demuestran los relatos que compartimos hoy, jugar con lo desconocido siempre tiene un precio. Algunos lo pagan con el susto de sus vidas, otros con secuelas que los acompañan para siempre, y unos pocos con la certeza de que han abierto algo que no saben cómo cerrar. A lo largo de este episodio, hablamos de reglas y advertencias. Muchos de los protagonistas de estas historias comenzaron a jugar con incredulidad, pensando que nada malo podría ocurrir, solo para descubrir que lo desconocido no se vale de la fe para manifestarse. Quizás eso es lo más aterrador de todo. No necesitas creer para ser alcanzado por lo que se esconde detrás de estas prácticas. A quienes escuchan desde la comodidad de sus hogares, bajo la luz cálida de una lámpara o envueltos en la oscuridad de la noche, les dejamos esta reflexión. ¿Qué harías si al jugar con la Ouija o con algo tan aparentemente inofensivo como el lápiz de Charlie obtuvieras una respuesta? ¿Seguirías adelante o te detendrías? Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Bitácora Paranormal. Bitácora Paranormal.